Me permito presentarles al doctor Juan Antonio Cruz Parcero. Él es licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en Derecho por la Universidad de Alicante en España. Es investigador titular C del Instituto de Investigaciones Filosóficas y de hecho es su actual director de ese instituto. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, al igual que la doctora Incapié. El doctor Cruz Parcero es nivel 3 y le agradezco mucho que haya accedido a comentar y darle un giro para introducirlo a la discusión que se ha venido dando en nuestro país en los últimos años a raíz de la introducción de un artículo específico en la Ley General de Salud que intentaba otorgar de una manera muy particular la cuestión de la objeción de conciencia en nuestro país. Juan Antonio, adelante, bienvenido y muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Patricio. Buenas tardes a todos y todas. Un saludo especial al doctor Fajardo, que preside esta sesión junto con el doctor Patricio Santillán, y a mi colega también, Jennifer Incapié, por estar en esta mesa, y a todos los que van a participar también un saludo cordial. Me pidió el doctor Santillán que les hable de los antecedentes de esta reforma que se está discutiendo actualmente. Entonces, también me voy a permitir compartir la pantalla. Denme un segundo. Ahí va. Sí, ahí está. Sí. Ahí lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Sí, Ahí está. Bueno, les voy a hablar entonces de los antecedentes de una acción de inconstitucionalidad, la 54/2018, que es la que genera esta legislación que se está presentando actualmente, ¿sí? Eh, en mayo del 2018 se reformó el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, y se estableció básicamente una regulación muy sencilla, muy simple para la objeción de conciencia. Básicamente lo que se dice es lo que está aquí en la pantalla: el personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley. Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia. En casos contrarios, se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional. El ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral. Esta fue la regulación que se hizo en 2018, y a partir de esa regulación, que era muy escueta, la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presidida entonces por Luis Raúl González Pérez, presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de esta reforma. En esta acción de inconstitucionalidad, algunos expertos en estos temas fuimos convocados para colaborar en el escrito que iba a presentar, o al menos discutir las líneas por donde la Comisión Nacional iba a presentar su recurso de inconstitucionalidad. Desde que nos convocó a varios expertos la Comisión de Derechos Humanos, ahí estuvo el doctor Patricio Santillán, estuvo su servidor y estuvieron otros colegas nuestros. Participamos activamente sobre el estudio de esta situación y del escrito que se iba a presentar por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Más adelante, en el Colegio de Bioética, Asociación Civil, se presentó, de la cual formamos parte también algunos miembros que participamos ahí. Presentamos una amicus curiae en apoyo de esta resolución. Básicamente lo que se decía en este recurso de inconstitucionalidad es que la reforma vulnera los principios de seguridad jurídica, legalidad y supremacía constitucional,
al imponer restricción a los derechos, a la protección del derecho a la salud. ¿Sí? Ese fue uno de los argumentos. El otro argumento, me voy a ir un poco rápido en esta parte para después llegar al fondo. Después, el segundo argumento era la indebida regulación que existía en este escueto artículo sobre la objeción de conciencia, y después, perdón, se estableció que se vulnera el derecho a la integridad personal, a las libertades sexuales y reproductivas, a la igualdad y a decidir de manera libre el número y espaciamiento de los hijos. Es decir, que esta reforma repercutía en una serie de derechos de las personas, de los pacientes, por la forma como se estaba introduciendo. Perdón, déjenme, ya no sé si voy para adelante o voy para atrás. Bueno, la Suprema Corte conoció entonces, y aquí ya me voy a detener, ya no voy a ir tan rápido, de esta acción de inconstitucionalidad, y el 21 de septiembre del 2021 resolvió este asunto. Resolvió este asunto y abordó el tema en su sentencia, dividiendo la cuestión de fondo en tres apartados. Primero, en un primer apartado explicativo, habló del marco constitucional sobre la libertad religiosa y de conciencia y el derecho a la objeción de conciencia. Entonces, estableció cómo la Suprema Corte ha decidido casos y cómo tiene precedentes que apuntan a la protección de la libertad religiosa y de conciencia, y cómo se ensartaría una concepción de la objeción de conciencia en un marco coherente con las resoluciones que ha tomado ella, que ha tomado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí ofrece, en ese momento, ofrece definiciones de lo que entiende por la objeción de conciencia. Después, en un segundo apartado, va a hablar del marco del derecho de protección a la salud. Y entonces que es un apartado también explicativo, va a hablar de otras disposiciones contenidas en la Ley General de Salud que obligan a los prestadores de servicios de salud a cumplir con una serie de obligaciones. Y entonces enmarca esta reforma en un marco de obligaciones más generales, más integrales, para que se vea a qué están obligados y no el personal médico y de enfermería particularmente. Y ya después, en un tercer apartado, empieza a analizar los argumentos de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, básicamente resume los argumentos de la Comisión de Derechos Humanos en esos tres puntos que ya había señalado. La CNDH alega que la reforma es inconstitucional porque, en primer lugar, porque las normas vulneran los principios de seguridad jurídica, legalidad y supremacía constitucional al prever una restricción del derecho a la protección de la salud que no se encuentra contemplada en la Constitución Federal. Ese era el primer alegato de la CNDH. Segundo, porque las normas regulan de manera deficiente el derecho de objeción de conciencia y vulneran con ello el derecho de protección a la salud de las personas al no establecer que los hospitales cuenten con personal médico y de enfermería no objetor. Y tercero, porque las normas impugnadas vulneran el derecho de protección a la salud y además otros derechos íntimamente vinculados como el de la integridad personal y la vida, derechos y libertades sexuales y reproductivas, de planificación familiar y a la igualdad. ¿Sí? Entonces, estos son los alegatos. Lo que va a decir la Suprema Corte, el Pleno de la Suprema Corte, va a ser que el primer alegato de la CNDH es infundado. ¿Sí? Dice, la objeción de conciencia es una forma de concreción del derecho humano de libertad religiosa y de conciencia, que si bien puede entrar en tensión con otros derechos como el de protección a la salud, ello no genera que se trate de una restricción del derecho a la salud.
Entonces va a negar que se esté restringiendo de antemano el derecho a la salud. La objeción de conciencia es una postura individual contraria a la ley, y eso sí lo dice muy claro la Suprema Corte, actos de autoridad. Es decir, es una postura individual contrario a la ley y a los actos de autoridad. Esta postura de discrepancia normalmente es generada por creencias religiosas, ideológicas, principios éticos o morales, y tiene como finalidad la no aplicación de la ley o acto en cuestión o su sanción, ¿sí? Es decir, aquí está definiendo nuevamente lo que entiende por la objeción de conciencia. Y va a decir, su ejercicio no puede ser absoluto ni limitado, pues cuando la objeción de conciencia restringe el ejercicio de los derechos de otras personas o de bienes jurídicamente relevantes, el asunto se convierte en un problema de límites o de colisión entre derechos, y deberá entonces ser dilucidado a partir de la teoría de los derechos fundamentales. Esta teoría de los derechos fundamentales se está refiriendo a una teoría que la Suprema Corte ha adoptado, que es una teoría doctrinal muy usada en el derecho constitucional, que se ha usado para resolver problemas de colisión o de oposición entre derechos. La objeción de conciencia puede entonces ser limitada por la concurrencia de bienes jurídicos dignos de especial protección, como son el respeto a los derechos fundamentales de otras personas, la salubridad general, la prohibición de discriminación, la lealtad constitucional, el principio democrático y en general todos los principios y valores que proclama la Constitución. Entonces establece claramente que la objeción de conciencia puede ser limitada, ¿sí? Es más, debe ser limitada la objeción de conciencia. Cuando entra el análisis de los agravios de los alegatos de la CNDH, el segundo y el tercero, ahí es cuando los va a declarar fundados. El segundo y el tercer alegatos de la Comisión de Derechos Humanos son fundados, y va a decir entonces que la regulación de la objeción de conciencia en materia sanitaria, en esa reforma del 2018, está deficientemente redactada y se presenta casi en forma absoluta, de manera que esta regulación no contiene expresamente los límites impuestos por la Constitución, lo cual genera el riesgo superlativo, es decir, un gran riesgo en la protección de los derechos de todas las personas beneficiarias del derecho a la salud, especialmente en el caso de las mujeres, personas con capacidad de gestar e integrantes de la diversidad sexual y de género. Es decir, hay una casuística que analiza la Corte, donde cree que algunos sujetos que tienen derechos humanos son o pueden ser especialmente vulnerados por esta regulación. Y entonces va a declarar que este Tribunal Pleno declara la invalidez del artículo 10 bis de la Ley General de Salud. Lo declara inconstitucional. Una vez que declara inconstitucional el artículo 10 bis, exhorta entonces al Congreso de la Unión para que en el ámbito de sus competencias regule de manera urgente y prioritaria la materia tratada en esta sentencia, es decir, la objeción de conciencia, para lo cual considera como requisitos mínimos los lineamientos y estándares de validez siguiente. Y es aquí donde la Suprema Corte, en una técnica que no se ha usado mucho, pero que sí hay precedentes, establece unos lineamientos específicos de lo que cree debe contener una legislación en materia de objeción de conciencia. Y entonces establece los siguientes supuestos. Inciso A, la objeción de conciencia es un derecho individual del personal médico y de enfermería. Obviamente los voy a resumir. B, el Estado mexicano, que el Estado mexicano se asegure de contar con equipo médico y de enfermería suficiente de carácter no objetor en cada una de las instituciones del Sistema Nacional de Salud para garantizar la atención médica. Inciso C, el personal médico y de enfermería facultado para ejercer la objeción de conciencia deberá limitarse al personal en el procedimiento sanitario requerido, ¿sí?
Inciso D, se debe establecer un plazo breve para hacer valer la objeción de conciencia. Inciso E, la autoridad a quien le corresponda decidir sobre la procedencia de la objeción de conciencia deberá hacerlo en un plazo breve y de no pronunciarse sobre la procedencia, se entenderá que opera la negativa ficta. La negativa ficta, ustedes seguramente lo saben, pero si alguien no lo sabe, es que si la autoridad no responde, entonces se entiende que está rechazando o no autorizando la solicitud. Inciso F, la objeción de conciencia no podrá invocarse cuando ponga en riesgo la vida del paciente, se trate de una urgencia médica o cuando implique una carga desproporcionada a los pacientes. La regulación de la objeción de conciencia podrá establecer que no procederá en los siguientes casos: cuando implique un riesgo para la salud o la agravación de dicho riesgo, cuando pueda producir daños, secuelas o discapacidades, cuando se prolongue el sufrimiento del paciente por la tardanza en el procedimiento, cuando no haya una alternativa viable y accesible para brindar servicios por razones, por ejemplo, de distancia o de disponibilidad de personal no objetor. Inciso G, es improcedente invocar motivos discriminatorios o de odio para negar la atención médica, es decir, los prejuicios de las personas o lo que se considera prejuicios según el artículo 1 constitucional no deben ser la base de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia, inciso H, no puede utilizarse para entorpecer o retrasar la prestación de los servicios sanitarios. El inciso I, el incumplimiento de las obligaciones anteriores puede dar lugar a responsabilidades administrativas y profesionales. Inciso J, las instituciones deberán proporcionar toda la información y orientación necesaria a la persona beneficiaria de los servicios de salud. Inciso K, el personal objetor irá de inmediato al beneficiario y sin demora en el trámite, sin demora o trámite con su superior jerárquico o con el personal médico no objetor. La legislación deberá considerar, inciso L, la legislación deberá considerar la forma y modo en que se prestará el servicio en casos donde no cuente con personal no objetor. Inciso M, las personas objetoras se abstendrán de intentar persuadir a los beneficiarios a fin de evitar que se realice el procedimiento que resulte contrario a sus convicciones. Básicamente, ese es el exhorto, es un exhorto muy detallado que hace la Suprema Corte al Congreso para que reforme o que implemente una nueva ley para un cambio en la Ley General de Salud de carácter de urgente para regular la objeción de conciencia. Y es así como llegamos a la reforma del 30 de octubre del 2023, una reforma aprobada en la Cámara de Diputados. Todavía está en proceso esta reforma, todavía no concluye el proceso legislativo, ¿sí? Y lo que hace entonces el Poder Legislativo es reformar el artículo 10 bis, pero añadir otros 12 artículos, ¿sí? Otros 12 artículos, todos se llaman 10 ter, 10 cuarter, etcétera, hasta el 10 quaterdercis, y en esos 13 artículos va a regular ya de manera detallada, siguiendo al pie de la letra lo que dice la Suprema Corte, va a regular la objeción de conciencia. Si quieres, me quedo aquí, Patricio, no sé si quieras que les explique la reforma o no. Podemos ver más adelante en la discusión a lo mejor las especificaciones de la reforma que está en curso. Sí. Sí. Y